Muy buenas noches, mis apreciados hermanos, que el Señor los bendiga. Y estamos felices de poder reunirnos en esta hora del devocional vespertino para alabar el nombre del Señor. El día que acaba de terminar, el primer día de la semana, y iniciar este nuevo día entregándole nuestra vida al Creador y alabándole. Qué mejor que iniciar cada día, terminar e iniciar cada día honrando el nombre del Señor. Los saludo, mis hermanos, a todos los que están conectados y también a las personas que están siguiendo esta hilación, esta cadena, digamos, de estudios, esta secuencia de estudios acerca del santuario. Hoy estaremos repasando una parte más de lo que es el santuario, que es uno de los pilares fundamentales de la fe adventista genuina. Voy a pedirles a mis hermanos que por favor doblemos nuestras rodillas para buscar la dirección del Señor. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Padre, porque en Jesucristo tenemos la esperanza de ser transformados, de poder vencer. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, nos has dejado al representante de Cristo en la tierra, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú nos amas y nos lo demuestras cada día. Gracias por el sol, por la lluvia, por el trabajo, por la vida, por esos momentos, Señor, que nos permites estar unidos como hermanos en la sana doctrina. Dios mío, te ruego que perdones nuestros pecados, que purifiques nuestra mente de todo mal pensamiento o nuestros labios de alguna mala palabra expresada y que, Señor, podamos presentarnos delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo, a través de su justicia y poder aceptados, Señor, poder ser aceptados. Bendice a mis hermanos que están con nosotros, a las personas que están estudiando con nosotros también bendíceles. Abre, Señor, el entendimiento, danos la sabiduría para poder enseñar y aprender y compartir estas verdades, Señor. Oramos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, espero que se encuentren muy bien, que estén gozando de buena salud. Y esa noche, sin más preámbulos, hermana Patricia, vamos a iniciar con el estudio que habíamos anunciado. Como ustedes se dan cuenta, en estos días hemos estado ya desde las primeras horas del sábado, hemos estado tocando el tema sobre el santuario. Y la idea es estudiar algunos aspectos como lo estamos haciendo. Hicimos una introducción breve, general al estudio del santuario y compartimos unas advertencias solemnes. Presentamos también el ataque al santuario y ayer durante el día estuvimos estudiando algunos aspectos que tienen que ver con esa realidad de ese santuario en el cielo, como lo presenta el apóstol Juan, el apóstol Pablo también y la profeta Elena White. Entonces, le dimos la importancia, hablamos del contexto, hablamos muchas generalidades y el propósito de esta noche es resaltar la importancia, el consejo
de que ya que esta doctrina es el fundamento o la base de la fe adventista genuina, resaltar esta parte para decirle a los hermanos y recibir nosotros todos el consejo de estar en estos días con los ojos fijos en el santuario, porque la persona que llega a entender realmente la doctrina del santuario nunca será engañada por ningún viento de doctrina. Y una vez que terminemos esta pequeña parte, vamos a empezar a estudiar a Cristo en el sistema de sacrificios, ¿sí? A Cristo en el sistema de sacrificios, porque el objetivo de hacer un santuario era que el Señor quería habitar en medio del pueblo, pero en el sistema de sacrificios que se instituyó en el Edén, porque allí se hizo el primer sacrificio por el pecado, en ese sistema de sacrificios que se lleva luego al santuario, ¿sí? Allí hay muchas enseñanzas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos a estudiar esa parte donde se presenta a Cristo en el sistema de sacrificios, ¿sí? Y también vamos a estudiar los servicios que se hacían dentro del santuario. Un servicio anual, perdón, un servicio diario y también un servicio anual, ¿sí? Cada año. Pero vamos a estudiar esos dos servicios que se hacían para que el sábado, el santo sábado que viene, podamos estar listos, preparaditos para estudiar la purificación del santuario y responder las preguntas de la escuela sabática y habernos afirmado en la doctrina del santuario. Hermanos, no sé, quizás cuando terminemos de estudiar esa parte del santuario, creo que nuestra mente va a estar muy edificada respecto a la verdad del santuario. Y eso nos va a despejar muchas incógnitas, nos va a afianzar en la verdadera fe. Así que es un privilegio de verdad estudiar esta parte. Entonces vamos a iniciar, mis amados hermanos. Dice, en ningún momento debemos perder de vista la importante obra que se está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. Esto está escrito en el libro Cristo en su santuario, y el consejo es que nosotros en ningún momento debemos perder de vista esa importante obra que el Señor Jesucristo está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. Hermanos, muchas personas que han estudiado la doctrina del santuario la han estudiado de manera superficial, ¿sí? La han estudiado en un contexto equivocado y la han estudiado y la han echado al olvido, no la repasan. Creen que ya saben la doctrina del santuario y muchas personas han recibido, oígase bien mis hermanos, muchos han recibido una doctrina incorrecta respecto al santuario, ¿sí? Y ya vimos los ataques que se le ha hecho a la doctrina del santuario, no solamente por parte del cuerno pequeño del sistema papal, sino también el ataque que abiertamente le ha hecho la corporación adventista a esa doctrina del santuario. Y muchos han aceptado esa doctrina de parte de sus pastores, ministros, ancianos, y es una doctrina que tiene una falsa interpretación de las 70 semanas, de los 2300 días, del ungimiento del Santo de los Santos, de la obra que el Señor hizo cuando murió de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, esas interpretaciones erradas
llevan a calificar a esa doctrina del santuario al modo corporativo como una doctrina de demonios errada. Entonces, ¿cuál es la amonestación que se recibe? ¿Sí? Como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. Hermanos, no estudiarla superficialmente, sino ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. Detengámonos a pensar en esa frase, en esa amonestación. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. Si hay que leer, si hay que investigar, si hay que repetir, si hay que preguntar, si hay que volver a estudiar, hasta que lo entendamos claramente, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan en Apocalipsis. Este asunto, o sea, la doctrina del santuario o el tema del santuario, arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. El que llega a estudiar bien y a entender bien la doctrina del santuario, va a tener la seguridad de que ese pueblo que Dios levantó en 1844 y sus alrededores, es un pueblo dirigido por Dios. No es una iglesia de garaje, no es una iglesia caída más, no es una secta, ¿sí? No es un culto cualquiera. Es un pueblo, es un movimiento creciente de personas, de almas fieles, que constituyen su iglesia en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice, explica nuestro chasco de 1844. El que estudia la doctrina del santuario, como ya lo explicamos, entiende ese chasco, cómo Dios dirigió inclusive, cómo Dios dirigió y ocultó, digamos, la mano de Dios ocultó por un momento, ¿sí? Y guió a ese pueblo a sufrir esa decepción, entre comillas. Y de ahí surgió el verdadero pueblo adventista, que perseveró y que recibió la luz del Espíritu de profecía, la luz del Espíritu Santo. Entonces dice, mostrándonos que el santuario que debía ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final de su oficio sacerdotal. ¿Recuerdan ustedes el nombre de la persona a quien el Señor le abrió los cielos y le mostró que en lugar de Cristo salir del santuario celestial para venir a esta tierra, el Señor Jesucristo en 1844 entró al lugar santísimo a hacer la última obra del juicio investigador? ¿Cómo se llamaba esa persona? Se llamaba, hermanos, ¿cómo se llamaba la persona que recibió cuando caminaba por esa huerta, ese campo de maíz? ¿Cómo se llamaba? El hermano, se me fue, Edson, no, se me fue hermano, lo tenía acá y se me fue. No. Sí, Hiram o Irán Hiram. Edson. Puede ser Hiram o Hiram, como se lo quiera pronunciar. Edson, ¿no? Hiram Edson, ¿sí? A él. Y después se le confirmó a la profeta, ¿sí? Y después el hermano Crozier escribió esa visión, ¿cierto? Ese acontecimiento que pasó. Bueno, hermanos, entonces dice esa parte importante, que entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial
Y allí, noten lo que dice la profeta, hermanos, miren. Y allí está realizando la obra final de su oficio sacerdotal. Allí no dice que Cristo está aplicando los beneficios de la expiación lograda en la cruz. No, allí se dice que Cristo está realizando la obra final de su oficio sacerdotal. ¿Cuál era el oficio sacerdotal del sacerdote, valga la redundancia, en el santuario terrenal? ¿Cuál era? Hacer la expiación. Entonces la expiación no terminó en la cruz. Cristo sigue haciendo expiación ahora en el santuario celestial, en el lugar santísimo, desde 1844. ¿Sí? Eso es muy importante, hermanos. En cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces, cuando, de acuerdo al texto, cuando se cumplan los 2300 tardes y mañanas, los 2300 días proféticos, entonces dice, luego el santuario será purificado. ¿Cuándo se cumplieron las 2300 tardes y mañanas? ¿En qué tiempo? Se cumplieron el 22 de octubre de 1844, empezando desde el año 457 con el decreto de Artajerjes, el punto de partida de la profecía, porque el Señor había dicho en Daniel 9:24, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ese desde, como lo explicaremos cuando estudiemos la lección de escuela sabática, la próxima de los 2300 tardes y mañanas, ese desde es el punto de partida de esa profecía, el decreto de Artajerjes que está en Esdras capítulo 7. Entonces, se entiende, hermanos, que al estudiar la doctrina del santuario, se llega hasta 1844 para que se inicie la purificación del santuario. ¿Y qué es la purificación del santuario? A eso es lo que queremos llegar, paso a paso, para ir entendiendo, ¿cierto? Lo que estamos estudiando. Nuestra fe con referencia al mensaje del ángel, de los tres ángeles, era correcta, dice la profeta. Así como nosotros la predicamos desde 1842, dice ella, y a partir de 1844 del mensaje del tercer ángel, esa fe con referencia a ese mensaje era correcta. Y vuelve a hacer énfasis en los pilares fundamentales. Dice, los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles. Pero resulta que la Corporación Adventista los movió los pilares, los trituró, les echó cincel y maceta y los demolió, los mutiló. Y ahora tienen otros pilares fundamentales para ellos. Para ellos eso es verdad, pero es una gran mentira. Aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Hermanos, entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, ¿quiénes son los que han intentado derribarlos? ¿Sí? Esos fundamentos. ¿Quiénes? Las huestes del infierno, hermanos, las huestes de Satanás. Todos aquellos dirigentes, pastores, ancianos, líderes, aquellos que han derribado, han intentado derribar los pilares fundamentales de la fe y así lo enseñan, están perteneciendo a la hueste del infierno, a la hueste de Satanás. Pero no van a alcanzar su objetivo. Gloria a Dios, porque habemos personas que hemos entendido, hemos ido al escrito está, hemos leído, gracias a Dios, el fundamento y sabemos cuáles son y cuántos son. Esos pilares de verdad, hermanos, esos pilares fundamentales de la fe adventista, esos 7 pilares,
permanecen firmes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Así ellos hayan enseñado a otros, pero hay un pueblo fiel que se llama el remanente fiel de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay un pueblo fiel que permanece fiel a esos pilares fundamentales de la fe. Vale la pena estudiarlo, ¿cierto? Una vez terminemos este pilar, mis hermanos, porque lo que realmente me he propuesto para la gloria de Dios es que en esta semana, que ya iniciamos desde, bueno, en este estudio que iniciamos a la puesta del sol del viernes pasado, cuando recibimos sábado, e hicimos la introducción y al otro día estudiamos todo el día y hoy estamos estudiando y vamos a estudiar hasta, con la ayuda de Dios, hasta este sábado. Realmente el objetivo es estudiar el primer pilar fundamental, el primero y el cuarto, ¿cierto? La purificación del santuario y el templo en el cielo. De eso estamos hablando. Y una vez terminemos estos dos pilares, vamos a estudiar un pilar que es poco estudiado y que me ha parecido, por algunas cosas que se han presentado, que es necesario que lo estudiemos y tengamos el fundamento escrito y la presentación lista para cuando se ofrezca. Y es el tema, hermana Argenis, el tema de la no inmortalidad natural de los malvados, el misterio de la muerte, ¿sí? Y vamos a ponerle un título especial. Los muertos no van al cielo, porque hoy en día, hermanos, acuérdense que hay dos, la profeta dice, merced a los dos grandes errores capitales. ¿Cuáles son los dos mayores errores capitales con que Satanás está engañando al mundo, hermanos? ¿Los recuerdan? ¿Cuáles son? Sí, hermano, pues ese de que el hombre tiene inmortalidad y así pecador como esté va al cielo. Y el otro, el del día de domingo como día de reposo. Así es, merced a los dos errores capitales, dice, Satanás envolverá al mundo en el engaño, ¿sí? El de la no inmortalidad natural del hombre y de la santificación del domingo. El diablo tiene entrampado a la gente con esas dos doctrinas falsas. Entonces es bueno que nosotros tengamos, mire, hoy en día muchos historicistas hablan del santuario, hablan del mensajero de los ángeles, hablan del templo en el cielo, y está bien, pero muy poco hablan de la no inmortalidad natural del hombre. Y las citas las debemos tener a mano, porque gente se muere todos los días. Y cada vez que se muere una persona, nosotros debemos aprovechar para enseñarle y compartirle la verdad, porque hermanos, el 99.9% creen que los muertos cuando se mueren siguen viviendo, bien sea en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, o se reencarnan, o bueno, una cantidad de cosas. Pero ese tema lo vamos a estudiar después de esto, ¿cierto? Entonces, aquí dice que podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial. Hermanos, allí se está realizando una obra muy importante, maravillosa, determinante, ¿sí? Y allí dice que debemos tener nuestros ojos fijos en el santuario celestial donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. ¿Por qué será que a esta obra se le llama así? Se le llama
o por qué será que la profeta allí en el libro de evangelismo nos aconseja que debemos estar con los ojos fijos en el santuario? ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué piensan ustedes? Bueno, porque cuando el Señor termine de hacer esa obra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el Señor Para termine de hacer esa obra? que se terminó el tiempo de gracia, hermano. Se va a terminar el tiempo de gracia. ¿Y qué es eso? Se habrá terminado la oportunidad que las personas tenemos para ser perdonadas y salvadas. Una vez se cierre el tiempo de gracia, el que es justo seguirá siendo justo y el que es injusto seguirá siendo injusto, el que es impío seguirá siendo impío. Hermanos, por eso esa obra que hace el Señor Jesucristo en el santuario celestial es muy importante. Cuando el Señor deje de interceder, cuando el Señor deje de interceder por su pueblo en el santuario celestial, ¿sí? Entonces el que es justo seguirá siendo justo y el que es impío seguirá siendo impío. Y no lo sabremos cuándo es que se va a terminar. No lo sabremos. La única evidencia que tendremos de que el tiempo de gracia se ha cerrado o se ha terminado será cuando veamos caer las plagas sobre los impíos que recibieron la marca de la bestia. Entonces sabremos que el tiempo de gracia se habrá terminado, porque las plagas caen inmediatamente después del cierre del tiempo de la gracia y caen sobre los impíos, ¿sí? Entonces tendremos evidencia de eso. Bueno, hermanos, voy a avanzar. Aquí, hermanos, iniciamos una parte a estudiar que se llama Cristo en el sistema de sacrificios, ¿sí? Y, hermanos, una vez que terminemos eso, continuaremos durante la semana para estudiar los servicios del santuario y terminaremos el sábado estudiando el gran día de la expiación. Yo espero que con la ayuda de Dios esta semana podamos seguir transmitiendo. Yo, hermanos, pido disculpas a algunos hermanos que quizás recibieron la información de que hoy no íbamos a transmitir, pero bueno, hubo un cambio de planes, no pudimos salir al campo, nos debimos haber quedado y decidimos grabar hoy y transmitir porque realmente uno siente el vacío, hermanos, cuando ya se llega la hora y es bueno estudiar, orar con los hermanos, reunirse para intercambiar ideas, para leer la palabra, orar, alabar al Señor. Forma parte ya de nuestro hábito diario, de no costumbre, sino de el gozo que siente una persona estudiar la palabra de Dios, orar y congregarse, ¿sí? Y irse a acostar después de haber estudiado la palabra de Dios. Es un gran aliciente, hermanos, es una gran alegría. Entonces vamos a continuar en esta partecita que, que se llama aquí Cristo en el sistema de sacrificios. Hermanos, quienes quieran ampliar el asunto de los principales sacrificios que se hacían en el santuario, pueden leer el libro de Levítico en el capítulo 1 hasta el capítulo 7, versículo 38. Habían muchos sacrificios que se hacían, diferentes sacrificios. Hay que leerlos allí para conocerlos, ¿cierto? Y también en el libro de Levítico, a partir del capítulo 8 hasta el 9, 24, se narra cómo se consagró el tabernáculo de reunión, ¿sí? Y cómo se consagró a Aarón, el hermano de Moisés, y a los hijos de Aarón, y cómo se hicieron las primeras ofrendas. Y ya a partir del capítulo 16, es muy interesante estudiar cómo se hacía la purificación del santuario, a lo que se le llama el día de la expiación.
que en el pueblo judío se lo conoce como el día, como el famoso Yom Kippur. Yom Kippur, ¿sí? Esa palabra Yom, cuando se la encuentra uno en la Biblia, es la palabra día, ¿sí? Y esa palabra día significa día de 24 horas. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Miren, esta parte es muy importante porque cuando nosotros entendemos el papel de Cristo o cuando nosotros estudiamos por qué esos sacrificios, por qué se mataban esos animales, vamos a ver la razón, ¿sí? Vamos a ver la razón. Porque, recuerdan ustedes lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29, palabras de Juan el Bautista, cuando Jesús viene a ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a entender, ampliar y a recordar, ¿sí? Que Cristo estaba prefigurado en el Cordero cuando se hacía ese sistema de sacrificios que empezó en el Edén. Miren la secuencia de los sacrificios, del sistema de sacrificios. Lo instituye el Señor en el Edén, cuando Adán y Eva pecan. No mueren ellos, sino que muere el Cordero, ¿sí? Allí hubo muerte, allí hubo sacrificio. Lo instituye el Señor en el Edén. O sea, en el momento en que pecan, ¿cierto? Pero ellos son sacados del Edén. ¿Y dónde ofrecían Adán y Eva y sus hijos los sacrificios? Porque Adán y Eva y sus hijos ofrecían sacrificios. ¿Recuerdan ustedes a Caín y Abel ofreciendo sacrificios donde Caín trajo lo que el Señor pedía, ¿cierto? El cordero, el animal sin tacha. Pero Caín, ¿qué trajo? Trajo lo mejor de los frutos porque él era agricultor. Era lo mejor, pero no era lo que Dios pedía. Ellos ofrecían sacrificios. Y a lo largo de la historia de los patriarcas y profetas, encontramos que ellos ofrecían sacrificios. ¿Sí? Ellos ofrecían sacrificios. Hasta que llega Moisés y allí en el desierto, ¿cierto? En Éxodo 25:8 el Señor le dice, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de vosotros, ¿sí? Y entonces el Señor nuevamente establece allí la manera de los muebles, del altar del sacrificio, y Él da todas las órdenes cómo se debía hacer ese sistema de sacrificios. ¿Y hasta cuándo duró el sistema de sacrificios? Se hacían en el santuario. Después del santuario, que era portátil, que era transportable, ¿dónde se hacían los sacrificios después del santuario? En el templo, ¿sí? En el templo de Salomón. Se hacían los sacrificios allí. Y después, recuerdan que ese templo fue destruido, ¿cierto? Después en el templo que ayudó a construir Zorobabel. Hasta esos sacrificios que se hacían en la época del Señor Jesucristo. Ese templo también fue destruido. Pero cuando el Señor Jesucristo muere, ese viernes, ese sexto día de la semana, a la hora novena del día, a las 3 de la tarde, el Señor muere y el velo del templo se rasga en dos de arriba para abajo, ¿sí? Una mano invisible, quizás un ángel, rasga el velo. Y entonces se termina el sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero acababa de morir. ¿Sí? Había derramado su sangre. Pero los judíos siguieron ofreciendo sacrificios. En la mañana, en la tarde. Siguieron haciendo el día de la expiación ellos. Siguieron haciendo porque ellos rechazaron a Cristo. Hermanos, y hasta ahora ofrecen sacrificios.
porque rechazaron a Cristo y ellos siguen esperando al Mesías. Entonces vamos a ver a Cristo en el sistema de sacrificios. Ahora el Señor muere en el año 31, resucita en el primer día de la semana, y eso no hace que cambie la santidad del sábado al domingo. Pasa unos 40 días, lo ven más de 500 personas, y un día ahí estando en Galilea, vienen los ángeles y el Señor asciende al cielo y entra al lugar santo del santuario celestial desde el año 31. Y en 1844 pasa al lugar santísimo y ofrece su sangre, hace expiación en favor del ser humano, de sus hijos, en favor de los que han aceptado su sacrificio. ¿Sí? Hay algunos hermanos que piensan que el Señor Jesucristo está haciendo expiación por todo el mundo, y no es así. Él hace expiación por aquellos que lo aceptan y lo obedecen. En favor de sus hijos hace expiación. Es verdad que Él murió para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Pero aquellos que lo rechazan, aquellos que no han aceptado su sacrificio, aquellos que no lo aceptan como su único Salvador, no son objeto de la expiación del Señor Jesucristo, y lo vamos a leer y lo vamos a entender cuando estudiemos esta parte. ¿Está bien? Bueno, entonces Cristo en el sistema de sacrificios. Vamos a empezar, hermanos, con esta parte. En Patriarcas y Profetas, básicamente aquí lo que vamos a estudiar, mis amados hermanos, es el plan de salvación. ¿Sí? El plan de salvación. El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no se hubiesen manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Hermanos, algunas veces a ustedes les han preguntado, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Porque Dios es omnisciente, ¿no es cierto? Y les han preguntado alguna vez, ¿y si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, para qué los creó? Esa es una pregunta muy común que hace la gente. Si Dios sabía, porque es omnisciente, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces ¿para qué los creó? Yo sé que han escuchado esa pregunta. Bueno, hermanos. Hermano, a mí me han preguntado, me han dicho ¿y si Dios sabía que ese ángel iba a hacer lo que hizo, entonces para qué lo creó? Eso es lo que me han dicho. También. Sí, también dicen así. ¿Para qué lo creó si Satanás se iba a revelar? Bueno, hermanos, miren, el plan de salvación, hablando del hombre, el plan de salvación no fue el resultado del pecado del hombre. Voy a explicar. Dios no dijo, apenas pecó Adán y Eva, no dijo, bueno, entonces como Adán y Eva pecaron, entonces, a ver, hagamos un concilio y decidamos entre los tres quién es el que va a ir a pagar por él. No. El libro de Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Y es bueno leer el capítulo del plan de salvación, ¿cierto? De Patriarcas y Profetas, el origen del mal y de la salvación, el plan de salvación, para entender allí, hermanos, que el Señor, que Dios, a pesar de que sabía que el hombre iba a pecar, lo creó por amor, para redimirlo. Lo creó como un ser libre que pueda elegir. No lo creó solamente para que obedezca y obedezca y obedezca y sea un autómata. Lo creó con libertad. Y a pesar de que Dios sabía que el hombre iba a pecar, decidió crearlo, pero Él había ya establecido un plan para salvarlo desde la fundación del mundo, desde el principio del mundo. Entonces, cuando el hombre decide desobedecer,
ese plan de salvación estaba establecido ya. Ya se había establecido en el concilio celestial que Cristo tomaría la naturaleza humana caída y vendría a rescatar al ser humano. Obviamente, bajo el riesgo de ceder a la tentación y perdernos. Yo no sé cuántos recuerdan ese tema tan maravilloso que estudiamos hace poco, la vigilia más solemne de la historia, y que estudiamos el pasaje de Getsemaní, ¿recuerdan? Esos momentos tan trascendentales donde el Señor estaba débil, angustiado, muy triste y oraba y estaba angustiado y mira al ser humano de todas las épocas en las redes de Satanás, lo mira. Y entonces viene el ángel y lo fortalece y el ángel le muestra al Señor Jesucristo todos los seres humanos que podíamos ser redimidos si Él vencía. Entonces nos miró a nosotros, salvados para siempre, por su sacrificio, por su intercesión, por su justicia. Y el Señor entonces cobró valor, se fortaleció y decidió continuar adelante para morir en favor del hombre pecador. Eso es maravilloso saberlo y estudiarlo y recordarlo, ¿sí? Y entonces allí dice que si el Señor no hubiera, digamos, venido, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación, ¿sí? La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. Claro, hermanos, claro, el cielo y los habitantes de otros mundos estaban a la expectativa, esperando que Adán no peque, y Adán pecó. El mundo que Dios había hecho estaba mancillado con la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley. Pero el amor divino había concebido un plan. Miren esto. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. Ojo con esto. Un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. ¿Por qué no dice iba a ser redimido? Sino que dice podría ser redimido. ¿Por qué creen que dice un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido? Hermano, porque si el hombre no acepta el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, no se arrepiente, no arregla sus caminos con el poder de Dios, pues ese plan no es para él. No puede hacer nada porque el Señor no, como nos dotó de libre albedrío, de libertad de elección, pues Él no nos va a poder, no va a salvar a nadie que no quiera ser salvo. Muy bien, gracias hermana. Mire, esa es una parte, ¿sí? Ese podría ser redimido implica dos elementos. El primero es que Cristo iba a venir. Y si Cristo vencía, el hombre podría ser redimido. Pero existía la posibilidad de que Cristo sea vencido, porque tenía nuestra naturaleza humana. Y para eso lo tentó Satanás. Existía la posibilidad de que Cristo hubiera fracasado, pero gloria a Dios que no fue así. Él venció. Y la otra posibilidad es que el hombre podía aceptar o no aceptar. Y para los que no aceptan el sacrificio y la justicia de Cristo y el poder que Él da para vencer, ese plan de salvación es en vano. Para muchos, hermanos, para muchos Cristo murió en vano. Cristo sufrió en vano porque lo rechazan, porque no aceptan, porque le desobedecen. ¿Será que para alguno de nosotros el sacrificio de Cristo y su intercesión en el cielo está siendo en vano?
Que Dios nos libre de eso, hermanos. Que Dios nos ayude a perseverar, a ser fieles. Entonces la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Se había quebrantado la ley decía, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Quebrantar la ley exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Y aquí viene la explicación. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Eso está escrito allí en Patriarcas y Profetas. Aquí, página 45, Historia de los Patriarcas y Profetas. El plan de salvación se llama el capítulo. Hermanos, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ahora, ¿qué problema con los testigos de Jehová que no aceptan a Cristo como Dios? Es un Dios menor para ellos. Para el testigo de Jehová, Cristo es un Dios menor. Entonces ya están creyendo en dos dioses. ¿Sí? Entonces, esa ley, hermanos, la ley de Dios es muy sagrada. La violación de la ley solamente admitía que uno igual a Dios podría expiar su transgresión. ¿Y qué va a pasar entonces con los que dicen que la ley fue clavada en la cruz y que ahora ya no tenemos que guardar los mandamientos? Y que ahora podemos vivir libremente y que no hay que guardar el sábado. Están quebrantando la ley sagrada. Y eso tiene una consecuencia. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el jardín. Hermanos, antes de que el hombre pecara, no había escuchado la frase o la indicación de que si él pecaba, iba a ser redimido. No lo había escuchado porque el hombre pudo haber dicho, Adán pudo haber dicho, no, pues entonces si hay un plan de salvación para mí, entonces pequemos porque al fin y al cabo alguien me va a salvar, alguien me va a redimir. Pero la primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el jardín, que está escrita ahí en Génesis 3:15. Y esa sentencia fue las palabras del Señor cuando dijo, y pondré enemistad, le dijo a Satanás, le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, enemistad. Esta, la simiente de la mujer, Cristo, te herirá en la cabeza. La única manera de destruir a una serpiente es pisándole la cabeza. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tú le vas a causar la muerte al Hijo de Dios. Pero de esa manera, el hombre podrá ser redimido. Entonces, hermanos, hay enemistad, hay guerra entre el dragón y su pueblo, entre el dragón y Cristo, en la persona de sus hijos. Hay guerra. No podemos estar unidos con el dragón, ni los hijos del dragón, ni las instituciones unidas al dragón. Recuerden que a la bestia, al sistema papal, el dragón es el que le da su trono y su autoridad. Y nosotros no podemos estar unidos con esos que están unidos con la bestia, con el sistema del anticristo. No podemos estar unidos en el ecumenismo con ellos. Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. Mientras predecía la guerra entre el hombre y Satanás,
declaraba que el poder del gran adversario finalmente sería destruido. Y esta te aplastará la cabeza. Allí hubo una sentencia. Y gloria a Dios, porque en esa sentencia el Señor aseguró que Satanás iba a ser destruido. Hermanos, de los versículos que más me llenan a mí, es allá en Ezequiel 28, cuando se dice que Satanás, hermanos, vamos a la Biblia, al libro de Ezequiel 28. Cuando yo leí ese texto, me alegré, hermanos, la verdad, ¿sí? Porque allí se dice que Satanás va a ser destruido para siempre. Ya les digo cuál es el número del versículo. Ezequiel 28, 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquellos que están enseñando que aún Satanás se puede arrepentir, tienen que saber que la sentencia de Satanás está dada y que la sentencia de la bestia con sus representantes, los papas, está dada. Irán al lago de fuego. Serán destruidos. Aunque habrían de sufrir por efecto del poder de su poderoso adversario, podían esperar una victoria final. Mis hermanos, tendremos que sufrir y estamos sufriendo. El diablo nos ataca de mil maneras y nos causa dolor y tristeza y desánimo y nos quiere llevar a la desesperación. Y hay días que quizás el diablo nos quiere hacer sentir que no ha valido la pena predicar, porque hay muchos que rechazan la verdad. Hay muchos que se obstinan en seguir en la mundanalidad. Hay muchos que no reaccionan y eso causa desánimo. Vienen dificultades. Hermanos, hay días que el diablo quiere sacar partido en nuestras vidas. Pero hermanos, nosotros debemos saber que la victoria está garantizada. Tendremos que pasar por dificultades. Y el Señor no nos ha prometido librarnos de la angustia, sino estar con nosotros en medio de la angustia. ¿Sí? Debemos esperar entonces una victoria final. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Los ángeles explicaron a Adán y Eva el plan de salvación. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se los abandonaría al control de Satanás. Entonces, fíjese, aquí se les da a Adán y a Eva un tiempo de gracia. Se les explicó y se les dijo, van a tener la oportunidad de ser redimidos. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podían llegar a ser hijos de Dios. Yo pregunto, hermanos, ¿Adán y Eva aprovecharon ese tiempo de gracia? Lo aprovecharon. Ellos se arrepintieron, perseveraron y murieron en la fe. Pero hubo un pueblo que no aprovechó el tiempo de gracia. Se le dieron 490 años, 70 semanas, los judíos, y no aprovecharon. Ese fue un tiempo desperdiciado. Y hoy en día, hermanos, el Señor ha extendido el tiempo de gracia para muchos. Y hay muchos que menosprecian ese tiempo de gracia, lo desprecian. Hay muchos que están haciendo de ese tiempo de gracia
un tiempo desperdiciado. Hay muchos a quienes el Señor les extiende la vida, les da la salud, pero tristemente mueren porque vuelven a sus malos hábitos, a sus andanzas. No quieren obedecer las leyes de Dios, las advertencias. Les extiende Dios el tiempo de gracia y vuelven a sus antiguas andanzas y perecen violando las leyes de la salud, violando las leyes morales. Y para ellos a nivel individual se acaba el tiempo de gracia. Y esos días o esos años que el Señor añadió de gracia son un tiempo desperdiciado. Hermanos, de verdad, valoremos el tiempo de gracia que el Señor nos extiende cada día. Valoremos, hermanos, con la ayuda de Dios, agradezcamos por su gracia, por la intercesión de Cristo, por su sangre. Y podemos, como dice acá, como Adán y Eva, podían llegar a ser hijos de Dios. Entonces veamos este pedacito, el carácter sagrado de la ley de Dios. El sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios. Hermanos, alguien podría haber dicho, bueno, nosotros pecamos, violamos la ley, pero no habrá otra manera de perdonar, de redimir. ¿Por qué tiene que ser que el mismo Dios, el mismo Cristo tenga que pagar? Quizás podríamos hacer nosotros otras cosas. Es más, a alguien se le pudo haber ocurrido, bueno, a los ángeles se les ocurrió decir, no, nosotros vamos, cualquiera de nosotros. En primeros escritos está narrado, donde los ángeles se ofrecieron venir a pagar el precio del pecado. Pero no era posible porque los ángeles son criaturas, son seres creados, no son dioses. Y solamente uno igual a Dios podía pagar el precio de la violación de la ley. Y eso, hermanos, eso nos tiene que a nosotros dar a entender el carácter sagrado de la ley de Dios. Violar la ley de Dios no es algo, perdónenme la palabra que voy a utilizar, no es algo tan olímpico. Exigió la violación de la ley de Dios, la muerte del mismo Dios. Entonces dice, el sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios y vieron como nunca antes la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. Hermanos, pensemos por un momento en esto. Cristo era amigo de Adán y Eva. Los visitaba en el paraíso, en el Edén. Ellos oraban, le alababan, lo adoraban como el Creador. El Señor les enseñaba. Había una relación íntima entre ellos. Lo amaban y Él los amaba a ellos. ¿Sí? Y un día pecan. Ahora se les explica, los ángeles les explican que por ese pecado, ahora Cristo, y quizás les mostraron todo lo que tenía que sufrir y cómo iba a morir. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron Adán y Eva al contemplar esas escenas donde su amado Creador ahora iba a sufrir por el pecado de ellos? Hermanos, a veces nosotros decimos, esos malditos judíos fueron los que crucificaron a Cristo. Esa multitud fue la que gritó, crucifícale, crucifícale. Pero nos quedamos cortos, hermanos. Es verdad que ellos fueron los actores materiales, pero debemos saber, mis amados hermanos, que fueron mis pecados, fueron tus pecados, fueron nuestros pecados los que llevaron a la muerte al Señor Jesucristo, al sufrimiento.
a los azotes, a la corona de espinas, a las bofetadas, a los puñetazos, a la crucifixión, que esa sangre que se derramó del Getsemaní al Calvario, se derramó por tus pecados y mis pecados. Y por eso, mis amados hermanos, diariamente debemos venir a reconocer nuestra culpa, a pedir perdón, a agradecer por la salvación, a agradecer por el perdón, por la justicia de Cristo, por su sangre, por su intercesión. Diariamente. No debemos cansarnos. Hay personas que dicen, ay, es que todos los días predicando, hoy también toca volver a congregarse, como si molestara, como si fuera cansón. Pero hermanos, nuestro corazón debe estar lleno de gratitud hacia Dios por su sacrificio. Y cada mañana, hermanos, debemos de verdad agradecerle a Dios por la vida, por su gracia, ¿sí? Entendieron y vieron como nunca antes la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. Un ejemplo para seguir, ¿no? Dice, la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Fíjense, hermanos. Por eso la ley de Dios es eterna. Y este tema de la eternidad de la ley de Dios debería ser nuestro tema favorito ahora, para poderlo presentar, porque el mundo entero está aceptando que la ley ya no debemos guardarla, que la ley es un yugo de esclavitud, que la ley fue clavada en la cruz y que ahora solamente somos salvos por fe. Pero la ley de Dios es eterna porque Dios es eterno. Y existía antes que el hombre fuera creado. Hermanos, hay algunos que creen que la ley de Dios existió desde el Sinaí para acá. El Sinaí fue casi cerca de 2500 años después del Edén. Pero en el Edén se violó la ley de Dios. Y en el cielo, antes del Edén, Satanás pecó. Y la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Si no había ley, entonces, ¿por qué Satanás pecó? Existía la ley en el cielo. Y ahora, en el cielo, Satanás viola la ley. Quiso ser como Dios. Deshonró a Dios. Codició. Adulteró. Mintió. Dio falso testimonio. Tomó el nombre de Dios en vano. Trajo la muerte. Hermanos, violó la ley de Dios. Y en el Edén, Adán y Eva violaron los principios de la ley de Dios. Robaron un fruto que no les pertenecía. Mintieron a Dios porque habían dicho que no iban a comer y comieron. Deshonraron a su creador. Quisieron ser como dioses. Codiciaron. Mataron porque acarrearon la muerte de ellos y de sus hijos y hasta ahora, hasta nosotros. ¿Notan, hermanos? Entonces, los ángeles eran gobernados por ella. Fíjense, los ángeles eran gobernados por la ley de Dios, por la inmutable ley de Dios y eterna ley de Dios. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Después que Adán y Eva fueron creados, Dios les hizo conocer su ley. Y esta no estaba escrita entonces, pero les fue repetida por Jehová. Hermanos, no estaba escrita, pero el Señor les enseñó la ley. Y les enseñaron la historia de la caída de Satanás en el cielo. Adán y Eva sabían de la existencia de Satanás y sus ángeles, cómo habían caído, eran advertidos de eso. Después del pecado y la caída de Adán, nada fue eliminado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de una naturaleza que se ajustaban a la condición de un orden de seres santos. Espíritu de profecía.
Esos principios fueron formulados al hombre más explícitamente después de la caída y enunciados para satisfacer las necesidades de seres inteligentes caídos. Esto fue necesario a causa de que la mente del hombre había sido cegada por la transgresión. Hermanos, ahora ya tocaba, me excusan la comparación, ahora como la mente del hombre había sido cegada por la transgresión, ahora al hombre tocaba explicarle ya con plastilina, pero antes no era así. Antes el Señor les comunicó, ahora les tuvo que explicar porque ya su mente comenzó a degenerarse, a cegarse. Entonces estableció un sistema que, miren esto, aquí viene cómo se estableció el sistema de sacrificios, miren. Entonces se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales. ¿Dónde? En el Edén. Con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera. Interesante eso, ¿no? El sistema de sacrificios de animales era una lección objetiva, ilustrativa, para explicarle a Adán y a Eva lo que no entendieron en el Edén. ¿Sí? Con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte. ¿Cómo creen ustedes, hermanos? ¿Cómo creen ustedes que se sintió o cómo se pueden imaginar la cara de Adán y de Eva allí matando el cordero cuando ven brotar la sangre del corderito manso y fiel, inocente? ¿Cómo creen que se sintieron? Eso les debió haber impactado, ¿cierto? Por su culpa, ese corderito estaba muriendo y derramando su sangre. La transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio, para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en Dios por medio del Redentor prometido para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. Y este fue el objetivo del sistema de sacrificios, que se aprendieran estas lecciones, hermanos, que entendieran que la paga del pecado es la muerte y que fue la transgresión de la ley la que hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio. Y también preservar el honor de la ley de Dios, porque la ley de Dios, la violación de la ley de Dios requiere la muerte. Ahí está la justicia. Y entonces de esta manera, conducirlo al hombre al arrepentimiento. Hermanos, los sacrificios se hacían diariamente, en la mañana y en la tarde. El sacrificio matutino, el sacrificio vespertino. Diariamente, para que el hombre no se olvide de estas lecciones. ¿Sí? El sistema de sacrificios fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara al Salvador que habría de venir. Hermanos, en ese animal que moría sin tacha, en ese cordero inocente, se debía representar a Cristo, porque en el santuario Cristo es todo y está en todo. Y el cordero representaba a Cristo. Miren cuando se ofrece el primer sacrificio. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar.
por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre o las bestias, la muerte. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios. Tremendo esto, ¿no? Tremendo, hermanos. ¿A quién le gustaría colocar o haber estado en el lugar de Adán? Pero bueno, hoy nos debemos colocar no solamente en el lugar de Adán, debemos tomar nuestro lugar y decir que son nuestros pecados los que llevaron a la muerte al Hijo de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. Esta es la verdadera esperanza. En Cristo, como nuestro sustituto. A Adán se le encomendó que enseñara a sus descendientes a temer al Señor y por su ejemplo y humilde obediencia les enseñase a tener en alta estima las ofrendas que tipificaban al Salvador que habría de venir. Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado y lo transmitió verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Él les explicaba todo eso que estamos estudiando. Ahora miren esto de bonito. A la puerta del paraíso. Recuerdan que Adán y Eva fueron sacados del Edén. ¿Y por qué fueron sacados? Porque en el Edén estaba el árbol de la vida. Adán y Eva ya eran pecadores. Y si se quedaban dentro del Edén, podían comer del árbol de la vida y así perpetuar la vida eternamente mientras comían de ese fruto y no morir. Fueron sacados del Edén por eso. A la puerta del paraíso guardada por querubines se manifestaba la gloria de Dios y allí iban los primeros adoradores. ¿A dónde, hermanos? A la puerta del paraíso. ¿A qué iban? A ofrecer los sacrificios. Allí levantaron sus altares y presentaron sus ofrendas a la puerta del paraíso. En los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía el Redentor. Con la nube de incienso se elevaba cada corazón contrito la oración de que Dios aceptara sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. Miren esa frase. En los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía al Redentor. ¿Cómo? Con la nube de incienso se elevaba de cada corazón contrito la oración de que Dios aceptara sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. Hermanos, las oraciones ascendían, pero esas oraciones se mezclaban con la justicia de Cristo y de esa manera son aceptadas. ¿Sí? El sistema de sacrificios confiado a Adán fue pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Por consiguiente, en el Sinaí, el Señor les dio instrucciones definidas tocante al servicio sacrificial. Claro, el pueblo de Dios al unirse con los paganos se corrompió y adoptaron esas costumbres paganas hasta el punto de ofrecer a sus hijos a los demonios, sacrificarlos a los demonios, a los dioses paganos, para apaciguar la ira de los dioses. Por eso el Señor ahora
en el Sinaí, el Señor vuelve a darles los requerimientos a través de la ley ceremonial, que es diferente a la ley moral. Y vuelve a decirle a Moisés que escriba en un libro la ley ceremonial y que la coloque al lado del arca. Bien, hay unas preguntas para estudiar, hermanos. ¿Por qué solo uno igual a Dios podía expiar la transgresión de la ley divina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo uno igual a Dios podía expiar la transgresión de la ley divina? Porque esa ley es sagrada como Dios mismo. Ni un ángel ni un hombre puede expiar la transgresión de la ley divina. Por eso es que un hombre no puede salvar a otro hombre. Por eso es que María no salva. María no salva. María está muerta. Y María fue un ser humano. María no fue nunca Dios. Fue un ser humano con naturaleza baja. Ella misma lo declara en su oración. Has mirado la bajeza de tu sierva. Por eso María no puede ser intercesora ni salvadora. Y no está en el cielo. María está muerta. ¿Qué significado tuvo la declaración de Génesis 3:15 para Satanás y para Adán y Eva? Satanás sabía que le iba a llegar su fin, que estaba derrotado, que le iba a ser aplastada la cabeza. Y Adán y Eva les dio la esperanza de que podían tener la victoria y que la victoria estaba asegurada. ¿Por qué se les otorgó un tiempo de gracia? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Por qué a Adán y a Eva se les otorgó un tiempo de gracia? ¿Qué tal el Señor diciendo, bueno, se le había dicho, el día que peques, el día que comas, morirás? ¿Sí? El día que comas, morirás, pero ese día no murieron. Se les dio un tiempo de gracia, porque Cristo tomó el lugar, ¿cierto? El Cordero tomó el lugar de ellos, y ese Cordero representaba a Cristo. Se les dio un tiempo de gracia. Lo aprovecharon, Adán y Eva, pero muchos de sus descendientes, para ellos fue en vano. ¿Y cuál fue el propósito del sistema de sacrificios, hermanos? Según lo que hemos estudiado. ¿Cuál fue el propósito del sistema de sacrificios? Alguien que responda, por favor. Alguien que opine. ¿Cuál fue el propósito del sistema de sacrificios? ¿Por qué se dio el sistema de sacrificios? Hay varias razones. Mencione una. Quizás alguien pensará y dirá, para que se sepa que la ley de Dios es sagrada, para guiar al hombre al arrepentimiento, para que no se exalte a sí mismo y para recordar la pecaminosidad del pecado, para generar en el hombre la esperanza de que Cristo iba a tomar el lugar del ser humano, iba a expiar el pecado. ¿Por qué razón el primer sacrificio realizado por Adán fue una ceremonia dolorosa? Porque fue su culpa la que llevó a que esa sangre brotara de ese animal inocente. Fue dolorosa para él. Hermanos, yo me imagino, para los que tienen mascotas en la casa, qué doloroso, hermanos, es quizás por una enfermedad grave tener que acudir a la eutanasia para una mascotica que uno, como dicen por ahí, aprende a querer como a un hijo. Eso es dolorosísimo. A nosotros nos tocó hace 2 meses nos tocó acudir porque
fue algo espantoso, algo que no quisiéramos recordar. ¿Se imaginan Adán y Eva con su corderito y tener que sacrificarlo ellos mismos por la razón de su pecado? Fue algo demasiado doloroso, pero ese cordero representa a Cristo y nosotros debemos pensar que son nuestras transgresiones y nuestros pecados los que llevan o llevaron a la muerte al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde levantaron a Adán y Eva sus primeros altares? A la puerta del Edén. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que Adán y Eva levantaron sus primeros altares en la puerta del Edén? Que ellos debían repetir a sus hijos y a las generaciones sucesivas y contarles la historia de la caída en pecado y el plan de la salvación. Hermanos, hemos llegado al final. Creo que sí, gracias a Dios estamos en el tiempo. No sé, mis hermanos, si quizás hay algún aporte, alguna pregunta que quizás surja. Hermanos, hemos avanzado. Gloria a Dios por este estudio. Y esto nos debe ayudar, hermanos, a mantener frescas en nuestra mente esas escenas del primer sacrificio y las escenas del Calvario para la honra y gloria de Dios. Mis amados hermanos, si hay alguna pregunta o algún aporte, hoy, con excepción de mi hermana Argenis, los he notado muy calladitos. Hermano, yo hace también como 2 mesecitos largos, se me murió una mascotica que vivió con nosotros 10 años larguitos. Y pues nosotros ya estamos acostumbrados a ver la muerte, ¿cierto? En todos estos años de vida. ¿Qué sería Adán y Eva que nunca lo habían visto, no? Muy terrible, muy impresionante para ellos. Y uno que está acostumbrado a que los animalitos mueran debajo de una moto, debajo de un carro, pero para mí fue bastante duro. Yo no sabía qué era eso y a veces me admiraba de cuando yo veía a otras personas sufriendo por la enfermedad o la muerte de una mascotica, pero le cuento, hermano, que es algo muy doloroso. Nos hace una falta, la extrañamos aún, la presencia de ella en nuestra casa. 10 años nos dejó solo historias y cosas bonitas. Es muy hermoso cuando uno llega a amar los animales, a cuidarlos y no al extremo en que se están haciendo ahora las cosas con los animales, ¿no? Que ya están como en cierta forma como humanizados, pero sí el respeto por la vida de estos seres también creados por el Señor. Y en cuanto a los sacrificios, pues yo cuando estudiamos el santuario, siempre digo, bueno, todos los días el israelita estaba frente a esa realidad, ¿cierto? De lo que significaba el santuario. O sea, el Señor quiso que eso se grabara en la mente, ese plan perfecto, que ellos tenían que desarrollar fe en un Mesías venidero, ¿sí? Nosotros estamos ya, vimos a través de la historia, a través de la Biblia, que ya el Mesías vino. Entonces nosotros debiéramos también estar haciendo lo mismo, estudiar y repasar todo lo que significa el santuario, así como se hizo el sábado, estudiar, por ejemplo, cada uno de los elementos, porque en cada uno de los muebles, de los colores, de todo lo que hay en el santuario, está representando al Señor Jesús. Y las fases de ese santuario, pues, nos están indicando a dónde estamos en la historia. Entonces, así como los israelitas tenían ese
santuario y que era una práctica diaria, también nosotros debemos hacerlo también, ese estudio, que no se nos olvide y que no vayamos a dudar nunca de ese hermoso plan de salvación, de ese amoroso plan de salvación que el Señor, desde antes de la creación del primer hombre, de las eternidades, estaba ese plan por amor a nosotros. Amén, hermana Argenis. Muchas gracias por sus palabras. Mis amados hermanos, hoy le damos la gloria a Dios por habernos permitido continuar con nuestros ojos fijos en el santuario y haber estudiado a Cristo en el sistema de sacrificios. Mañana continuaremos con una temática acerca del santuario y esperamos que sea de bendición. Quizás hoy no ofrecemos sacrificios porque ese sacrificio lo hizo el Señor, pero hoy en día hay otros sacrificios. En el Salmo 51, 16 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Entonces, si mi hermano Duber nos dirige en la oración, le agradecería, hermano Duber. Oremos. Amado Padre, que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por regalarnos la vida, por darnos la salud, por darnos la oportunidad, oh Dios, de haber estudiado sobre el santuario celestial, que como hijos de tuyos necesitamos aprender cada día más cómo es el sistema que tú tienes para nosotros, como el plan de salvación, este plan tan grande que tú ideaste para el ser humano, el cual tú sacrificaste tu vida. Diste esa sangre preciosa por nosotros, que a pesar de pecadores y llenos de maldad, oh Dios, tú nos regalas la oportunidad de que un día podamos estar contigo eternamente. Llénanos de gracia, oh Dios, de fe. Permite, oh Padre, que el Espíritu Santo sea el que more a cada momento de nuestras vidas y que nos ayude para que cada día, oh Dios, tengamos esa oportunidad de conocerte más y poder entender este plan de salvación. Regálanos, oh Dios, tu bendición en esta noche y permite, oh Dios, que estos estudios que tú permites que nuestro hermano Carlos nos dé cada día puedan de servir para que nuestras vidas sean motivadas por tu Santo Espíritu y tengamos la necesidad de avanzar para ese encuentro contigo tan anhelado como es tu segunda venida. Ayúdanos, oh Padre, a reconocerte cada día como nuestro Salvador y a entendernos como personas que necesitamos cada día del ungimiento de tu Santo Espíritu. Prepáranos, oh Dios, para tu segunda venida y como pueblo remanente que somos, necesitamos más de tu compañía y de tu presencia. Ilumínanos con tu Santo Espíritu. En esta noche, oh Dios, encomendamos nuestras vidas para que, si es tu santa voluntad, al acostarnos en nuestros lechos de sueño, rogamos tu bendición, tu protección para que podamos descansar y que el Espíritu Santo sea nuestra compañía, que tus santos ángeles puedan estar a nuestro medio. Regálanos tu bendición, oh Dios, porque la necesitamos. Si nosotros no hay méritos,
pero sí en los méritos de Cristo Jesús rogamos la bendición. Amén. Amén. Una feliz noche. Que Dios me les guarde. Muy bien, hermanos.